sutura meniscal consiste en reparar el menisco, reparar las roturas meniscales que puedan presentar los pacientes y evitar resecar ese tejido y, por tanto, perder la función del menisco. Las técnicas de sutura meniscal se han ido imponiendo, dado los buenos resultados que tienen y la posibilidad que tenemos de mantener la función de ese menisco, mantener ese tejido en su sitio y preservar la función de ese elemento tan fundamental para la transmisión de cargas en la rodilla. Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago con forma de semiluna que se sitúan en los compartimentos femorotibial externo e interno. Tienen un papel fundamental en la transmisión de cargas a través de la articulación de la rodilla. Cuando se extirpa el menisco, esa transmisión de cargas queda alterada. Ese papel de amortiguación que tiene el menisco se pierde y eso va a dar lugar a una degeneración del cartílago articular y, por tanto, a una artrosis. También el menisco tiene un papel fundamental en la estabilidad de la rodilla. Pacientes que pierden el menisco van a tener una peor estabilidad de la rodilla y un peor resultado funcional cuando les hacemos una ligamentoplastia, ligamento cruzado anterior, por ejemplo. Por eso es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y activos, especialmente en aquellos que han tenido roturas traumáticas y sobre todo en aquellos que tienen además un ligamento cruzado anterior roto, mantener el menisco, suturarlo y, por tanto, mantener la función y asegurarnos una evolución adecuada de la rodilla y una menor incidencia de artrosis postraumática. Hoy en día, la gran mayoría de las reparaciones meniscales podemos hacerla a través de los mismos portales que utilizamos para una artroscopia simple, es decir, dos pequeños agujeritos en la cara anterior de la rodilla, porque podemos hacer muchas de estas reparaciones con sistemas que llamamos todo dentro, es decir, que podemos reparar el menisco sin necesidad de incisiones accesorias. Esa sería la técnica más frecuentemente utilizada, pero dependiendo de la localización de la rotura, también podemos utilizar técnicas de fuera adentro, es decir, introducimos agujas y diferentes dispositivos desde fuera hacia dentro de la rodilla, y también técnicas que se llaman de dentro a fuera, en las cuales pasamos diferentes sistemas de sutura desde dentro de la rodilla hacia el exterior. En estos casos sí necesitamos una pequeña contraincisión. Pero ya digo que en la mayoría de los casos podemos hacer estas reparaciones con sistemas todo dentro, utilizando exclusivamente los pequeños portales que utilizamos para hacer una artroscopia simple. El tratamiento posoperatorio después de una sutura meniscal va a depender del tipo de reparación y del tipo de rotura que hemos tenido que reparar. En aquellos pacientes con una rotura vertical longitudinal del menisco, y son la gran mayoría de las roturas que vamos a poder reparar, les permitimos una carga parcial inmediatamente después de la cirugía, y eso se ha demostrado que puede ser incluso beneficioso para la cicatrización de la rotura. Hay que tener cuidado y no cargar peso con la rodilla por encima de 90 grados de flexión en ningún caso. Por eso utilizamos rodilleras con limitación de la flexoextensión durante unas 10-12 semanas. Al principio limitamos esa flexión a unos 30-40 grados, justo para que el paciente no cojee durante la marcha normal, y posteriormente a las 6 semanas limitamos la flexión a 90 grados. Pasado este periodo, el paciente va a poder empezar a hacer ejercicio suave y permitimos la vuelta a la actividad deportiva alrededor de los 5 meses después de la cirugía.